Amigos y amigas de Cadena Política, me da mucho gusto volver a estar con ustedes en esta emisión de Diálogos Metropolitanos. Es nuestra segunda temporada de Diálogos Metropolitanos. Después de bastantes programas en los que estuvimos al aire, suspendimos un poquito y ahora estamos retomando este importante espacio y quiero agradecerle en forma muy especial a Fausto Muciño por invitarnos a continuar con este espacio para platicar de los temas que ocurren en la ciudad, conversar con ustedes, con especialistas, sobre lo que nos preocupa del día a día, de lo que ocurre en nuestras zonas urbanas, en nuestras zonas metropolitanas y, por supuesto, en cada uno de los municipios de nuestro país. Me da mucho gusto, sean bienvenidos y desde hoy, todos los martes a la 1 de la tarde, estaremos conectándonos a través de Cadena Radio para seguir haciendo diálogos metropolitanos. Hoy, muy contento porque vamos a hablar de proyectos de innovación urbana sobre cómo mejorar la calidad de vida en las zonas metropolitanas de nuestro país. Hoy, sin duda alguna, hablar de ciudad es hablar de lo que pasa en el día a día, es hablar también de muchos problemas que convergen en las zonas metropolitanas y que requieren soluciones creativas, innovadoras y sobre todo una gran voluntad. Y en ello pues convergen una importante cantidad de temas tales como el transporte, la movilidad, el espacio público, las ciclovías, la seguridad sin duda alguna, en fin, una serie de temas que nos permite pensar en la innovación como una alternativa de cómo poder gestionar los temas de la ciudad en un esquema de una verdadera gobernanza que permita, ante todo, mejorar la calidad de vida de los habitantes. O los gobiernos, pero junto con ellos la sociedad, tiene que estar, sin duda alguna, consciente de los retos que implica vivir en una zona urbana. Y para hablar de este tema, quiero invitar a Roberto Remes, que es un innovador, diría, un visionario, un soñador del futuro sobre las ciudades de México. Roberto es licenciado en Ciencia Política, maestro en Políticas Públicas y Administración de Empresas y doctor en Economía, y ha trabajado como consultor en asuntos públicos, en programas de obra de espacios públicos en la Ciudad de México, en la Plaza Río de Janeiro, en el Barrio Chino, en el Parque de la Bombilla también. Es máster en Relaciones Sociales y él creó el concepto muy interesante, ahorita nos va a platicar qué es eso, Rey Peatón, donde refleja sus más de 25 años de experiencia en asuntos públicos y proyectos de movilidad urbana desde la perspectiva como ciudadano. Ha colaborado también en medios de comunicación como Reforma, La Silla Rota, El Sol de México, 24 horas, y es docente en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la UAM, entre otros. Hoy, Roberto es también el coordinador de la Mesa Innovación y Ciudades del Futuro del equipo de Xochitl Gálvez. Quiero pues invitar a Roberto para que hoy esté con nosotros y consecuentemente podamos dialogar con él para que veamos estos temas que están sin duda alguna a todos llamándonos la atención y por supuesto tener la gran oportunidad de escuchar de su experiencia, de su expertise. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogos Metropolitanos. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Igualmente, Pablo, encantado de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Pues estamos estrenando Diálogos Metropolitanos en su segunda temporada, Roberto, contigo, y me da mucho gusto porque eres un experto de estos temas y seguro tienes una gran experiencia que nos va a permitir, pues no solamente tener más claros sus enfoques, su importancia, sino el día de hoy, cómo estamos y qué tenemos que hacer para imaginarnos ciudades como, no voy a decir como Dinamarca, ¿verdad? Pero sí voy a decir las ciudades que todos queremos, las ciudades que nosotros merecemos, Roberto. Las ciudades en las que queremos en todo momento echar a andar nuestro proyecto de vida con nuestras familias, porque somos ante todo, pues, gente que vivimos en las zonas urbanas. Hoy se estima que en México 8 de cada 10 mexicanos vivimos en alguna zona urbana. Y yo quisiera platicar contigo y que nos des tu perspectiva, esto de la innovación urbana, cómo puede ser un elemento para mejorar la calidad de vida, porque pareciera que cuando hablamos de innovación, pues sería como algo que se hace en un laboratorio y algunos especialistas están ahí discutiendo temas, pero ¿cómo podríamos pensar en que una estrategia de innovación para una ciudad podría verdaderamente repercutir en la calidad de vida de quienes ahí viven, Roberto? Digo, por un lado podríamos decir no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
en el sentido de que muchas veces las soluciones están ahí. Cuando digo están ahí hay soluciones que se han instrumentado en muchos lugares. Por ejemplo, si voy a meter un teleférico, no solo es meter el teleférico, sino hay que hacer un trabajo en la parte de abajo de donde está el teleférico, un trabajo comunitario. Y ese trabajo comunitario, a ver, tomo los mejores ejemplos, ¿no? Bueno, pues Medellín va a ser el mejor ejemplo, tal vez Bogotá, tal vez La Paz, Bolivia, etcétera, ¿no? En México ha habido alguna experiencia, por ejemplo, en el Estado de México, el Mexicable, y ahora en la Ciudad de México, y son instrumentaciones, sobre todo la de la Ciudad de México, mucho más ligeras, mucho menos profundo el trabajo social en las comunidades. Entonces, si me voy a las mejores prácticas internacionales, ciertamente no hay nada nuevo bajo el sol. Pero también va cambiando la tecnología, también vamos accediendo a estas soluciones, enterándonos cómo actúa el mundo con distintos problemas y pues el mundo sí va innovando, ¿no? Es decir, no había inteligencia artificial hace unos años, ahora tenemos la inteligencia artificial y eso abre un universo. Yo últimamente estoy utilizando justamente los backs de Zoom, la imagen de fondo de Zoom, las hago yo en inteligencia artificial y me gusta mucho pedirle, por ejemplo, ciudades coloniales, pero que a la vez sean muy peatonales, tránsito calmado, que haya muchas plantas, ¿no? Y entonces constantemente estoy haciendo este tipo de cosas. Eso es innovar. Eso es muy Y, gráfico, Roberto, nos los llevas, pero muy al... Ahora sí, lo hago, pero también se los muestro, está muy padre. y entonces, esto es imaginario, pero básicamente, ¿qué pasaría digo, esto bien podría ser Guanajuato, ¿qué pasaría si en cada ciudad nos pudiéramos todos poner a imaginar, a ver, ¿cómo puede ser mucho más sustentable mi ciudad? Y bueno, pues de entrada, el periférico, la avenida no sé qué, todos tienen una avenida Cuauhtémoc Insurgentes, Hidalgo o algo así, ¿no? Entonces, puedo imaginarla distinto esta vialidad. Puedo imaginar distinto el cómo convivo en el espacio público. Puedo imaginar que los niños juegan en mi propia calle, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, afuera de la casa de ustedes, constantemente están pasando vehículos en tránsito de paso porque mi colonia sirve para llegar a otras colonias. Entonces, y esto no es mi realidad única, es la realidad de la mayoría de los que nos están escuchando. Puedo yo imaginar distinto mi calle y puedo imaginar distinto el cómo gestiono la basura, puedo imaginar distinto cómo traigo los alimentos, los sigo trayendo de lugares a 100 kilómetros de distancia o puedo producirlos en radios de menos de 5 kilómetros. Son sin duda los retos que deberemos tener como ciudades, ¿no? Y al mismo tiempo debo seguir dependiendo de que la producción del empleo ocurra, ¿no? Si yo vivo en el caso del Estado de México, en Tecámac, si yo vivo no sé, en Cadereyta y quiero un empleo y tengo que ir hasta Monterrey o en Apodaca y tengo que ir hasta Monterrey por el empleo, o puedo empezar a tener mayor actividad local y que esa actividad local me permita, pues efectivamente, trabajar 8 horas, desplazarme 15 minutos La ciudad de los y 15 regresar a minutos, casa. según nos han dicho, sí. Sí, la ciudad de los 15 minutos. A ver, puede ser de 45. En realidad sería mucha ganancia si es una ciudad de 45, porque 45 es lo que es una caminata de 4 o 5 kilómetros, Y muy no como sana, ahora que ¿no? tenemos ciudades de 3 horas en el Valle de México, hay quienes en su desplazamiento diario, de acuerdo con la encuesta Origen Destino, llegan a invertir 3 horas del día y uno piensa, 3 horas, ¿qué significa? No solamente en términos económicos, en términos de estrés urbano, en términos el desgaste físico y en términos del desgaste de las relaciones de familia, Roberto. Exactamente. O sea, sí, no es la realidad de todos. O sea, las estadísticas muestran que quizá un 20% de los que se desplazan hacen estos desplazamientos kilométricos o horarios, ¿no? Quiero decir, de más de una hora, de agotadores que toman 3, 4, 5, 6 modos de transporte. Y hay una pequeña parte, perdón, hay un 80% aproximadamente que hace muchos menos kilómetros, que son 5 kilómetros. A ver, ¿cuánto camina una persona sana? Entonces,
4 kilómetros son aproximadamente 40 minutos, ¿no? 10 minutos por cada kilómetro. Si caminas rápido, puedes bajarlo como a 7 minutos cada kilómetro, pero normalmente pues un paso constante te podría dar que un horizonte de 5 kilómetros, y un horizonte de 5 kilómetros es enorme, ¿no? Claro. O sea, ciudad por ciudad podríamos estar viendo a ver qué hago yo en 5 kilómetros. Entonces, puedes hablar de la ciudad de 45 kilómetros, pero ¿qué necesitas? Caminabilidad, necesitas un Claro. medio ambiente Y ahí sano. hablamos de ciudades que tengan este perfil de ser, de privilegiar esta pirámide de la movilidad en donde está la parte peatonal con un gran énfasis. Pero a mí me llama mucho la atención, Roberto, cuando tú hablas de innovación, que pareciera que es algo como que se va a hacer después. O sea, innovación como algo que en algún momento dado a alguien se le va a ocurrir, pero quién sabe si ese momento llegue. ¿Qué ha frenado en México la innovación en las ciudades? ¿Por qué no podemos pensar que los gobiernos federal, estatal, municipales, en conjunto con la sociedad, no solamente imaginan o no solamente exijan a los ciudadanos una ciudad diferente, sino también la gestionen y la puedan hacer? ¿Cuáles han sido los inhibidores y dónde en México vemos ciudades que han tomado en serio el llevar a cabo este ejercicio de gestión pública creativo? A ver, creo que nosotros solemos tener garbanzos de la libra, a veces eh, todos a lo mejor en algún momento llegamos a tener un buen gobierno, pero no tenemos un buen gobierno siempre, ¿no? Eso no deja de ser una desgracia. Este, ciudades o gobiernos que han innovado, creo que Jalisco ha hecho un buen trabajo de innovación, creo que San Pedro Garza García ha hecho un buen trabajo de innovación. En Ciudad de México lo han cacareado más de lo que lo han hecho, ¿no? Y Nos las entonces vende muy cara, ¿no, Roberto? La Ciudad de nos México. la venden muy cara y han hecho mucha porquería disfrazada de algo bueno. Bueno, Aun cuando hasta se puedas, les cae el metro, que sería lo básico, ¿no? sí, pero bueno, pensando como en este tema de, o sea, si dicen, bueno, vamos a tener la mayor cobertura de internet gratuito, sí, probablemente sí la tienen, ¿no? Oye, vamos a tener los mejores sistemas para hacer trámites en línea, etcétera, no, no lo tienen, ¿no? Mm. Creo que este tipo de cosas son parte de la tendencia a la innovación. ¿Qué tan Hablemos, abierto estamos? ¿Eh? hablemos de tendencia, Roberto. ¿Hacia dónde van las tendencias urbanas que tú has estudiado y cómo puede verdaderamente jugar en esto también un papel esta conformación que tenemos en México de zonas metropolitanas? Hace unos días leí un artículo tuyo en La Silla Rota que justamente manejabas esta necesidad de que nuestras ciudades tomen muy en cuenta su planteamiento metropolitano, Roberto. El, a ver, la legislación tan simple como abrir el PDF, el archivo con la Constitución, Word, PDF, lo que quieran utilizar, le ponen buscar y escriben metrop, ¿no? Para no escribir metropolitano, metropolitanos, metropolitana, metrop. Se lo Sí. van a encontrar en un artículo, en el 122, y el 122 habla de la Ciudad de México. Entonces, cuando solo estamos pensando en zonas metropolitanas como la Ciudad de México, claro que fue la primera desde los años 50, probablemente con asentamientos en el Estado de México, ¿no? Y ya estaba desbordada. Pues sí, pero hoy tienes alrededor de 80 zonas, 90 zonas metropolitanas según CONAPO. Y entonces, ¿qué realidad? No estamos innovando la legislación de entrada, ¿no? Es decir, necesitamos una legislación federal, constitucional, también en la ley de asentamientos humanos, también en otros ordenamientos jurídicos, que nos permita o que obligue a los gobiernos metropolitanos a coordinarse entre sí y a dar soluciones metropolitanas. Entonces, claramente ahí no estamos innovando porque estamos enfocados solamente a resolver los problemas con las restricciones que nos impone la regulación, ¿no? Y de pronto, pues por ejemplo, el presupuesto lo tengo que ejercer solamente en mi ámbito territorial, ¿no? Claro. Entonces, Y yo no puedo desapareció el fondo llevar el metro. metropolitano, Roberto. Desapareció el fondo metropolitano, pero ¿con qué legislación podrías hacer ahorita, en este momento, metro de Estado de México y Ciudad de México? Es muy complicado. Están haciendo líneas de Metrobús que ya están entrando a la Ciudad de México, pero se encuentran con una legislación que probablemente les fiscalice mucho el por qué ejerciste recurso del Estado de México en 5 kilómetros de la Ciudad de México. Y Claro. entonces seguramente se hace algún convenio de coordinación y es así como está ocurriendo la entrada de los mexibuses a Indios Verdes de Apatitlán. Pero
a ver, ¿con qué regulación lo estaría haciendo Torreón Gómez Palacio? ¿Con qué regulación lo estaría haciendo Puebla, Tlaxcala? ¿Con qué regulación lo estaría haciendo alguna otra Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta? Para hacer obras metropolitanas que Claro, traspasan las fronteras estatales. Entonces, no lo tenemos que existe. facilitar eso, ¿no? Entonces, No, bueno, sí, así es. No lo existe, no Roberto. puedes Es una innovar, pena. no puedes innovar en las soluciones, ¿no? Ujú, Si tienes este tipo de restricciones. Pero a veces también va algo tan simple como, a ver, surge una nueva aplicación ujú. para lo que quieran, ¿no? O sea, todos necesitamos tarde o temprano un plomero, fontanero, como le quieran llamar. Todos necesitamos tarde o temprano un electricista, un carpintero, o lo que sea, ¿no? Entonces la aplicación nos pone en contacto y así se da el acuerdo entre el oferente y el que desarrolla la aplicación se lleva una comisión. Es un acuerdo entre particulares donde interviene un tercer particular que es el intermediario de la información. Y eso lo van a ver en las aplicaciones de hospedaje, lo van a ver en las aplicaciones de transporte y en algunas otras aplicaciones. Cuando entra el gobierno a regular, ¿qué debe regular? Solo debe regular los riesgos inherentes al servicio, pero luego les da por regular de más. Entonces, eso es combatir la innovación. Ahora, Claro. cada vez vamos a tener más este tipo de aplicaciones, ¿no? Se hablaba, algunas me platicaron de una que era, si tú necesitas dinero, hay alguien que tiene dinero de más en este momento alrededor de ti. Estás en una cafetería y hay Ujú. alguien que tiene 10,000 pesos que dice, híjole, me tengo que deshacer de estos 10,000 pesos porque me da nervio andar cargando. Y hay otra persona que dice, híjole, tengo que ir al cajero por 5,000 pesos. Y entonces una app los pone de acuerdo y listo. Y la app se lleva alguna comisión. Este tipo de cosas, si yo la prohíbo, es combatir la innovación. Si yo Claro. le pongo una regulación que le eleva el precio, ya pasó, por ejemplo, con las bicicletas y con los patines. Lo que no queríamos era tener los patines regados por todos lados, no queríamos tener las bicicletas por todos lados. ¿Qué hizo el regulador? En el caso de la Ciudad de México es ponerles una tarifa muy alta y sacó a todos del mercado. Pues eso es justamente combatir la innovación, ¿no? Claro. ¿Qué quiero? Quiero patines ordenados. No es que no quiera los patines, sí los quiero, pero los quiero ordenados. Oye, ¿tienen que pagar una fortuna, varios millones, algo en la ciudad? Pues no, porque en realidad me están ayudando a introducir nuevas formas de movilidad que en este momento a lo mejor no alcanzo a percibir todo el beneficio social o algún beneficio social, a lo mejor, porque eso fue lo que alegaron. No te corresponde a ti como gobierno andar averiguando si tienen o no beneficio social. Estamos hablando de cosas que tienen pocas externalidades negativas y que, si se generalizaran, podrían ser formas mucho más amables de movilidad. Entonces, hay muchas soluciones que se pueden dar entre particulares y cuando entra el Estado a regularlo, lo echa a perder. Había un premio Nobel, ¿no? Ronald Coase, que es conocido, famoso precisamente por el teorema de Coase, el Ujú. premio Nobel de Economía, y el teorema de Coase básicamente lo que dice, cualquier arreglo entre particulares es superior en beneficio que un arreglo en donde intervenga el gobierno. Quiero que me Ah, no, permitas, oye, es que eres, sí, quiero que me permitas ¿eh? citar lo que escribiste recientemente en La Silla Rota. Terminas así tu artículo diciendo, la visión a corto plazo de las reformas constitucionales centrada en construir un legado presidencial en lugar de atender las necesidades reales del país, contrasta con la urgencia de abordar la regulación metropolitana. Eso escribiste, Roberto. Y me parece muy pertinente que hoy queremos empezar a generar de la reforma constitucional las iniciativas, 20 iniciativas, 18 constitucionales que el presidente de la República envía a la Cámara de Diputados, contrasta con el hecho de que hay muchos pendientes, como por ejemplo el 122, apartado C, que le exige a la Cámara legislar sobre zonas metropolitanas del Valle de México. Y aún ahí, como tú lo estás señalando, nos quedaríamos cortos. O sea, no estamos haciendo ni la del Valle de México, cuando además tenemos que hacer una regulación para esa coordinación de las zonas metropolitanas, sean 74 o sean 90, las que sean según el criterio que aplique CONAPO, INEGI y SEDATU, o el criterio anterior, bueno, ya es otra discusión, pero lo importante es que no hay ese marco normativo. En mi experiencia como servidor público recientemente, colaboramos en una iniciativa y te quiero platicar a ti y a la audiencia de Cadena Política
que no le vieron carácter de importante, a pesar de que por primera ocasión tres entidades federativas, el Estado de México, el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México, nos habíamos puesto de acuerdo para una iniciativa común y se quedó durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque dijeron que tenía, y yo no le entiendo a este argumento, pero que la iniciativa tenía elementos neoliberales, Roberto, en su contenido y la mandaron al cajón. Pero lo cierto es que se requiere urgentemente decirnos cómo nos podemos poner de acuerdo los ciudadanos metropolitanos para resolver los problemas que tenemos todos los días, ¿no crees? Sí, o sea, a ver, en algún momento yo soy, bueno, yo soy fan, digamos, de Dmitri Shostakovich, es uno de los compositores de música clásica que más me gusta. Y él hizo una sinfonía, ¿no? Leningrado, que enaltece el sitio de Leningrado y la resistencia de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y entonces ahí él era un héroe. Pero más tarde, él rompe con el gobierno soviético y su arte se vuelve arte burgués. Y no fue el único, ¿no? O sea, hubo otros artistas que tarde o temprano fueron defenestrados y se convierten en arte burgués. Si nuestros razonamientos son, es que tus ideas son neoliberales, pues entonces no hay nada más que discutir y esa es la que se vuelve una desgracia. Este, y pues justo es, a ver, queremos vivir mejor, ¿en qué materia queremos vivir mejor, no? Salud, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer en salud, no? Yo no es mi tema, pero podría decir, oye, es que si la solución es algo de inversión mixta, por ejemplo, no, tus ideas son neoliberales. Entonces, ya. Sí, Y como dijo seguramente en el muchos temas, expresidente Cedillo, ¿no? Quieres atacar a algo y cuando no tienes argumento, simplemente le dices que es un neoliberal y ya se acabó la discusión, ¿no? O sea, ya exacto, está besado por el exacto, diablo porque piensa algo que ni siquiera la ciudadanía entiende, ni yo tampoco, exactamente a qué se refieren cuando le ponen ese epíteto a alguien de neoliberal, cuando además se asume que exacto. son liberales o herederos del liberalismo mexicano, pero no del neoliberalismo. Ahí hay una contradicción Sí. terrible que yo todavía no logro resolver y eso que con mis alumnos de la universidad platicamos el tema y no logramos ponernos de acuerdo, Roberto. ¿Qué es eso de ser neoliberal, no? Sí, ¿qué es eso de ser neoliberal? Efectivamente. A ver, por ejemplo, yo en algún momento estuve dedicado a las asociaciones público-privadas. Y en las asociaciones público-privadas hay una máxima. El riesgo se asigna al mejor administrador del riesgo. Uh -huh. Entonces yo siempre me hago esa reflexión, es a ver, el riesgo se asigna al mejor administrador del riesgo. Entonces, ¿a quién le dejo cuidar a mis hijos? ¿No? El riesgo se asigna al mejor. Al que va pasando no puedo poner un anuncio en el periódico de quién Claro. va a cuidar a mis hijos, ¿no? Tiene que ser alguien de confianza. Yo tengo que viajar, o alguna vez nos bañamos muy pocas veces, precisamente por eso, mi Uh esposa y yo, -huh. de salir los dos, ¿no? Pero cuando salimos los dos, pues, tiene que ser una persona de confianza. Yo tengo miedo de que los privados sobreexploten el petróleo y por eso decido tener una empresa estatal. Ok, está bien, puedo tener una empresa estatal porque el riesgo es muy alto de que el control del país lo tengan las grandes petroleras. Digo, 90 años después de la expropiación creo que podemos pensar distinto, pero considerando esto, si reflexionamos las cosas en términos de este tipo de reflexiones o de máximas que existen en teorías muy aceptadas internacionalmente, pues vamos a encontrar muchas soluciones. Hay muchas cosas que los chinos, por ejemplo, pues no se reflexionan, no se ponen con grandes preocupaciones, ¿no? Es decir, la inversión privada en China es bienvenida, con todo y que es un país identificado como socialista o comunista, ¿no? Pero es un comunismo de Estado, de alguna manera, las inversiones tienen que sujetarse a muchas reglas, etcétera. Pero no se ponen a la reflexión de quién es la fabricante de coches, o de quién es la marca, o de quién es el fondo de inversión, o de quién es, ¿no? Sí, Creo que es tenemos trágico que liberarnos de finalmente. estos tapujos, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho. Y en las ciudades lo mismo, ¿no? O sea, creo que muchas soluciones. Ahora hay mucha resistencia porque como es el ámbito donde vives, pues tú estás acostumbrado a los ruidos de tu vecino, los ruidos de la calle, los ruidos de todos, ¿no? Y entonces lo que altera
Seguramente si tu vecino de arriba le jala al excusado a las 3 de la mañana, ya estás acostumbrado porque siempre lo hace. Y de repente llega alguien que le jala a las 4, pues a lo mejor sí te altera, ¿no? Este, Claro. pero en términos generales, o sea, cuando nos cambian el entorno, también hay mucha resistencia y muchas instrumentaciones también pasan por eso. No es nada más, o sea, es el presidente acusando un neoliberalismo, pero que las instrumentaciones locales también encontramos muchas resistencias. ¿Cómo las cambiamos? Creo que la solución es que todos los barrios tengan mecanismos de hablar de sus problemáticas y de cómo resolverlas. Oye, es que hay ruido. Bueno, a ver, ¿de qué manera lo vamos a resolver? Si tú estás esperando que haya una entidad que aplique las sanciones, etcétera, a lo mejor sí, pero a lo mejor podemos hacer algo más. Oye, es que hay mucho polvo. Oye, podemos sembrar árboles, podemos convertir los predios que solo son de tierra en sembradíos de alguna plantación productiva, hacer el huerto urbano, etcétera. Y cada barrio podría estar solucionando. ¿Qué necesitamos? Pues sí, mecanismos colectivos de deliberación, de discusión de los problemas locales. Eso me parece que hace mucho sentido en un México en donde pareciera que las decisiones públicas están reservadas a los que se dicen saber de las políticas públicas y que se dicen estar investidos de una autoridad que les da casi una deidad en sus puntos de vista y consecuentemente desdeñan la opinión de la comunidad, la opinión del ciudadano y dicen que pueden por ellos opinar y decidir. Lo cierto es que este federalismo mexicano en el que debemos de ir avanzando debiera desdoblarse hacia empoderar a las unidades más sencillas, más cercanas y por supuesto más accesibles a los problemas. Y estos son los ciudadanos. Un verdadero federalismo debería darle voz no solamente a los gobiernos, sino a la sociedad civil, como tú lo estás señalando, en un esquema de diálogo colaborativo que implique que quien propone algo también se está comprometiendo en la solución y no que solamente se dan desde un escritorio muy bien formado y con diagnósticos que salen de quién sabe dónde y desde ahí toman la decisión. Te digo un ejemplo de esto. Resulta que, por ejemplo, antes había una cosa que se llamaba Programa de Rescate de Espacios Públicos. Tú que eres un experto en eso y lo llevaba a la SEDATU. De repente dijeron, no, ya no tenía que llevarlo este programa como recursos que te transfieren a estados y municipios, sino que ahora nosotros vamos a decir desde el gobierno federal en la SEDATU qué debemos de hacer en todos lados. Y entonces, ese ejercicio de escuchar a la ciudadanía y decir, aquí requerimos hacer este parque o requerimos hacer esta infraestructura urbana, ahora se traduce en que hay un gran decisor que se encuentra por ahí en unas calles del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Y qué crees, Roberto? Ahora hay muchos estadios de béisbol que se construyen con estos recursos. Sí, claro, claro. O hay un edificio que está construyendo en el centro con recursos de espacio público que va a ser el archivo agrario y justamente pusieron el edificio prácticamente está en la esquina de Juárez con Reforma. Tenía derecho a 16 niveles y solo hicieron 8. Entonces, eso tiene un costo de oportunidad, es decir, tú Ajá. tenías 16 niveles que podrías haber comercializado Y lo y optaste desaprovechaste. por 8 que solo te cuestan a ti, solo son gasto y van a ser gasto toda la vida, versus 16 en donde podrías haber hecho una mezcla. Oye, vendo o rento 8 y es la renta de esos 8 de arriba, me pagan los 8 de abajo y el archivo agrario, dado que es un archivo, dado que tengo demasiado peso muerto, pues el archivo lo digitalizo y me lo llevo a donde el suelo sea más barato y las Claro. consultas y todo lo que yo tenga que hacer de fe, de notariar o de, no se llama notariar, de copia certificada de los expedientes, eso lo puedo hacer remotamente y el suelo más caro lo dedico donde me dé mayor productividad. Sí, Y puedo ponerle un tiempo medio, mirador y claro. puedo ponerle muchas cosas públicas abiertas al público, pero justamente nos vamos a estas acciones. También ubico algún caso, y sé que está pasando en todos, en donde la intervención estaba ocurriendo, había como muchos lados obras prehispánicas y obras de la colonia, ¿no? Entonces se hizo la selección de los materiales, de los colores, con todas las metodologías que se conocen, muy bien trabajado por los especialistas. Y empezó a avanzar la obra. Y ya con la obra avanzada,
tuvo un recorrido el secretario de Sedato y decidió cambiar materiales. Oye, pues ya llevaban gastados millones. Pues no, porque le pareció que se veía mejor con otros colores. Pero él no fue metódico respecto a la preservación de una muralla prehispánica y de otros restos prehispánicos del templo del siglo XVI o XVII, ¿no? O En fin, sea y que esta es la constante. una cosa es la innovación y otra cosa es la ocurrencia, ¿no? Exacto. La ocurrencia de alguna manera es lo opuesto a la innovación, porque si bien parece innovar, es decir, la idea genial, sí, pero la innovación está sujeta a ciertos métodos. Y cuando tomas las buenas prácticas internacionales es porque quieres lograr algo. Y normalmente, ¿qué es lo que quieres lograr? Puede ser calidad de vida, puede ser procesos más simplificados, puede ser procesos más transparentes, ¿no? El coordinador de la mesa temática seguramente lo tendrás en algún momento, Max Kaiser, de anticorrupción, nos contaba algún caso en Georgia en donde los trámites los está resolviendo en minutos, ¿no? Como una manera de combatir la corrupción, ¿no? El gobierno Y sin sí es papel. cierto, gobierno sin papel y cuando ocupas el papel, en todo caso es solo para revisarlo y lo regresas o algo así. Y yo, o sea, a mí me ha tocado firmar toneladas de documentos, De claro, trámites. como de trámites, pero como titular de alguna oficina de gobierno. Y yo sé que sí, o sea, me la paso con una agenda muy llena y claro, se me acumula y firmo un montón de trámites. Si todos estos trámites son digitalizados, con firmas electrónicas de quien autoriza, etcétera, ¿cuánto tiempo le dedica cada funcionario a atender el trámite que queramos, ¿no? Importación de medicinas, autorización de un edificio, lo que sea. ¿Cuánto le dedica el funcionario a leer y entender el expediente? Y pues seguramente no le puede dedicar 2 días completos, 16 horas. Seguramente le dedica 2, 3 horas, a lo mejor. Eso significa que el trámite podría salir el mismo día. Claro. Probablemente necesitamos más funcionarios, a lo mejor necesitamos otros procedimientos y Y sí eso nos podríamos lleva simplificar. a este escenario de las denominadas Smart Cities, ¿no? Como una manera de decir, vamos a hacer las cosas fáciles, vamos a aprovechar la tecnología y vamos a tener este esquema de apertura, de transparencia, lo que llamamos el gobierno abierto, como una forma Es también correcto. de que podamos lograr que el ciudadano tenga confianza en lo que los gobiernos están haciendo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estos trámites sujetos al contentillo del funcionario en turno, pues ahí tenemos una discrecionalidad que también abre puertas a la corrupción, Roberto. Sí, por supuesto. O sea, todos los momentos que sean en privado, a puerta cerrada, pues, mientras más dure, mientras más esté sujeto a subjetividades, pues más riesgo hay de corrupción. O sea, queremos combatir la corrupción de lo que sea, ¿no? Pues ahí está la Pues sí. opción. O sea, a ver, o sea, si los requisitos están temas inmobiliarios, que además lo utilizan de bandera en la Ciudad de México. Ah, Temas sí. inmobiliarios. Si Sí, está prohibido hacer edificios de más de 40 pisos, pongámoslo en la ley. Se prohíbe hacer edificios de más de 40 pisos. Pero lo que no puede ocurrir, y es lo que ocurrió en esta administración, claro. es que llega una persona, me pasó con un amigo arquitecto, llego a su despacho y veo yo una maqueta con un edificio de más de 40 pisos. Los cuento, en lo que él llegaba ahí a la sala de juntas, cuento los pisos, más de 40 pisos. Oye, ¿este lo vas a hacer? No, ya lo hicimos, pero no quedó de este tamaño. Nos regatearon niveles. ¿Cómo que nos regatearon niveles? Sí, llegamos con los trámites y les dijeron que 40 pisos estaba mal y quedamos en 31. Entonces, a ver, esa negociación, Discrecionalidad, ocurrencias. discrecionalidad, pero fue absolutamente ocurrencia, porque asumimos que todo lo alto está mal, pero al mismo tiempo, o sea, digo, los regios que ahora tienen el edificio más alto del país, tiene menos prurito respecto a este tema. Pero en Ciudad de México, que de todas maneras ya tenemos un edificio de 68 pisos, pensamos que está mal. Y a ver, veamos objetivamente qué es lo que está mal. Y si yo veo este desarrollo en concreto, el de Mítica, es el que tiene el edificio de 68 pisos, ¿qué está Ya, mal? No es el edificio de 68 pisos, ¿qué está mal? Es su vecindad con un pueblo prehispánico que es Joco. O claro. sea, ¿cómo trató al pueblo prehispánico? Tú puedes haberle hecho 100 pisos, 150 pisos, Burj Khalifa, Burj Joco, pero lo importante no era la altura, el tema clave es
tus colindancias, cómo tratas a los vecinos, cómo tratas las sombras, cómo tratas las visuales de los cerros o de algún otro elemento que quieras compartir. Y entonces tú te vas a los baños objetivos y seguramente puedes lograr, en la normatividad inmobiliaria, podrías lograr cosas bastante aceptables, a pesar de que en principio, oye, ¿cómo que me van a hacer un edificio de 15 pisos al lado de mi casa? Pues no te va a dar sombra, pero al mismo tiempo va a ayudar a pagar la plata de tratamiento que hace falta en la colonia, o va a ayudar a pagar no sé qué, etcétera. Entonces puedo hacer esquemas bastante aceptables de convivencia, aún haciendo edificios altos, aún haciendo una excavación profunda o algo. Pero así como lo menciono en lo inmobiliario, lo podemos tener en muchas materias, ¿no? Claro. Eh, Se nos va a empezar a acotar el tiempo aquí en Cadena de Radio, acuerdo, de pero acuerdo, yo Pablo. quiero que nos digas, tú eres un futurólogo, tú eres una gente que imaginas un mejor posible futuro para todos los mexicanos. ¿Cuál sería para ti un probable hoja de ruta, por no decir un decálogo, de cómo quisiéramos y cómo podrían ser las ciudades mexicanas? Sí, bueno, a ver, digo, y ahí sí voy a acotar, quizá no acoté cuando dijiste que era doctor en economía, tengo estudios de doctorado en economía, Sí, sí lo quedé dijimos. muy cerquita, pero no tengo el doctorado, pues, eso lo puedo acotar, pero Ah, ok. quizá no me pareció tan fuerte como reconocerme como futurólogo, que es una disciplina que ha surgido en los últimos años, ¿no? Gente que con metodología se dedica a analizar qué es lo que va a pasar. Yo quizás soy un optimista patológico o un idealista, ¿no? Y Me cuando gusta. digo un idealista es que tarde o temprano van a suceder las cosas. Entonces, ¿cómo son las ciudades del futuro? Las ciudades del futuro puede que tengan edificios altos, pero lo más importante es cómo vamos a vivir la vida, cómo vamos a convivir con los demás, cómo nos vamos a hacer del transporte, de la alimentación, del agua. A ver, pensar que en la ciudad del futuro se te acaba el agua y tienes que salir a comprar una pipa de 3,000 pesos o de 5,000 pesos para poder tener agua, Absurdo. pues no, claramente esa no es una ciudad del futuro. Oye, una ciudad del futuro es que yo esté 2 horas en el transporte público y que además de vez en cuando, cada 2, 3 meses o cuando menos una vez al año, se suba alguien y me diga, ya se la saben, El famoso ya se la sabe. tampoco. Ajá, entonces tampoco es esa la ciudad del futuro. Así es. O sea, ¿qué estamos? Y luego, ¿cuál es el sacrificio para esta ciudad del futuro? Entonces, yo tengo, a ver, hay una perspectiva medianamente económica para llenar de transporte público todas las ciudades, que son los metrobuses. Es decir, yo hago rutas que les asigno un carril exclusivo y en función de la importancia de la ruta puede ser monobloque, puede ser articulado, puede ser hasta vía articulado. O puedo incluso ahora hacer tranvía neumático. Sí, pero ahí implica sacrificar un carril. Y muchas veces esas obras generan resistencia. Esa es una, sacrifico carril. La otra es, me voy por debajo de la tierra, ¿no? Y te hago metro, te hago un tren subterráneo. ¿Cuánto cuesta eso? Pues cuesta una fortuna. ¿Con qué lo pago? Con impuestos. También o sea, en una estoy dispuesto a sacrificar un carril y cuesta trabajo. Ahora, estoy dispuesto a sacrificar un 10% del costo de la gasolina, estoy dispuesto a sacrificar que cuando yo tenga plusvalía en mi propiedad derivada de una obra pública, la plusvalía derivada de obras públicas sea Beneficio de la retenida como zona. impuesto. Mm. Son decisiones difíciles, pero son metodologías de cobro que existen a nivel mundial. Que yo meta los prediales futuros de obras inmobiliarias que van a ocurrir, ¿no? Entonces, a ver, en esta colonia, en este momento hay 10,000 viviendas, pero si hago ABC, puede llegar a 50,000 viviendas. Entonces, meto en el Excel 50,000 viviendas que hoy no existen y que por lo tanto no pagan predial. Y entonces tus prediales a futuro y con eso pagar la obra que hace falta, Ujú. pues sí, son metodologías Pues posibles. es atrevernos a pensar diferente, pero también es no conformarnos con el estado de cosas actual y pensando que como están mal las cosas, así tienen que seguir. O sea, tenemos que pensar de Exacto. forma optimista, pero no ilusa, porque finalmente tenemos que empujar como ciudadanos que las cosas sean distintas y para eso tenemos que tomar en nuestras manos las decisiones y creérnosla nosotros mismos de que es posible que las cosas sean distintas. Porque si no, entonces tú que eres dices optimista, entonces tendríamos una ciudadanía fatalista.
y tenemos que imbuir la idea de que es posible que México sea diferente, Roberto. Sí, y entonces, a ver, en el 2050 vamos a ser todos mucho más racionales en las discusiones, mucho menos pasionales y mucho más racionales en las discusiones de lo urbano. Así lo pongo, 2050. Y entonces retrotraigo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que construir muchísima ciudadanía y esto significa formación de capacidades, Así es. enseñar a metodologías, sobre todo metodologías de convivencia, metodologías de acuerdo. O sea, no quieras discutir una instrumentación difícil, parquímetros, metrobuses, este, eh, eh, sí, alguna gran obra o un impuesto, etcétera, en una asamblea, ¿no? Ujú. Porque no va a salir, no, No, no hay no. manera que salga. Es muy fácil que un solo grito, un buen orador, se manipule la audiencia. A ver, lo que tenemos hoy en las mañaneras, pues es Sí, eso, de alguna manera, ¿no? Es una ocurrencias. gran asamblea nacional con una persona que tiene el micrófono, que lo comparte poco el micrófono y que manipula la audiencia. Oye, esa expresión que un día dijo es verdaderamente un insulto a la racionalidad que dijo el presidente. Pues sí, todo el mundo me dijo que no tenía que cancelar Texcoco y no pude dormir, pero finalmente dije, hay que hacerlo. Y ha sido la peor decisión, más irracional y ahora que hablamos del futuro deseable, más contraria a un futuro en términos del Valle de México que tenga verdaderamente una mejor, digamos, perspectiva de lo que podemos lograr. Es impresionante que se tomen así decisiones en este país. Sí, incluso la consulta misma de que pues, en realidad fue una consulta, consultaron a quien quisieron, no fue en todas las secciones, no fue oficial la consulta, etcétera, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo no ocurrió en ese momento el gran enojo? Pues porque había un voto de confianza, él había ganado las elecciones con muy buen margen, entonces claro que había un voto de confianza, pero es algo en donde seamos tan estrictos que ese voto de confianza también tenga una respuesta estricta, ¿no? Sin Y duda. eso creo que tiene que ocurrir, ¿no? Y al Oye, no mismo quiero, tiempo, cierta tolerancia, ¿eh? claro, no quiero que terminemos hoy nuestra emisión de Diálogos Metropolitanos sin que nos digas qué es este concepto del rey peatón, Roberto. Muy bien. Rey peatón es una manera, sí es concepto, efectivamente, de expresar que el peatón está en la cúspide de la pirámide de la movilidad. Y entonces cuando tú dices, es que es primero el peatón, luego el ciclista, luego usar el transporte público, luego la carga y luego el automóvil particular. Y esto tiene que ver, pues, como, o sea, mientras más egoísta sea el tema, más abajo está la pirámide. Pero, ¿de qué manera lo comunico? Pues es un rey. Que podría ser el super peatón, pues también puede ser super peatón. Que podría ser el zar peatón, pues seguramente en Rusia podría ser el zar peatón. Pero se trata de que en un solo concepto. Ahora, ¿qué haces con el rey? Pues le pones alfombra roja, ¿no? Y entonces las reglas, los presupuestos, tienen que ir orientados a ponerle la alfombra roja. Incluso, o sea, puedo volver a la imagen. Si se fijan, están los coches y hay unos peatones a media calle. ¿Qué tan grave es que haya unos peatones a media calle? Yo puedo hacer críticas al diseño, por supuesto, pero si todo estuviera al mismo nivel, ¿no? La franja, digo, algunos no están oyendo, ¿no? Pero hay una franja peatonal y los peatones van caminando en el mismo espacio del coche. ¿Qué pasa si convivimos a baja velocidad? ¿Por qué el coche tiene que ser sinónimo de mayor velocidad? Es decir, tú traes la comodidad de no estar esforzándote para desplazarte. Tú traes la comodidad de que toda tu carga, ¿no? Lo que los peatones llevamos en un backpack, tú la traes en la cajuela, en el asiento de al lado, y tú ya vas más cómodo. Y no te digo que no puedes ir un poco más rápido que el peatón, pero no necesariamente tienes que ir a 80 por hora. O sea, creo que las ciudades también tienen que ir escalando sus velocidades a sus entornos. Y entonces, entornos residenciales, y es un poco lo que establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es los entornos vecinales que van a tener mucha más presencia de peatones a media calle, riesgo de peatones a media calle, 30 kilómetros por hora. Que las avenidas sí a 50, ¿por qué? Porque ahí el riesgo es de colisión coche-coche. Y que solamente en las grandes avenidas
las que no tienen semáforos sí podrás tener una velocidad mayor porque están contenidos y en caso de un accidente se contiene el vehículo, ¿no? Si no tienes cómo contener el vehículo, los riesgos son mortales. Entonces, hay ciertas reglas. Y entonces, ese es el diseño al que tendríamos que esperar. Digo, si nos enfocamos mucho en movilidad, pero hay otros temas que también son importantes. ¿Puedo reemplazar también coches estacionados por árboles? Sería lo ideal. O sea, hay muchos barrios populares que no tienen árboles. Normalmente los barrios populares no tienen árboles, tienen muy poquitos árboles. Si yo podría, tienen estacionamiento en las dos aceras, puedo cancelar una acera y ahí extender la banqueta y poner árboles. Y entonces alguien va a decir, es que ya no voy a tener dónde estacionar mi coche. Y entonces estamos resolviendo los problemas del coche, ¿no? Digo, no sé qué tan empático soy yo, pero que en cada mudanza ando ahí cargando mi tipo de libros o mis tipos de otros objetos, ¿no? Pero sí, básicamente, muchas veces en las ciudades cargamos con este tipo de decisiones de que como ya estamos llenos de coches, pues no tomamos las decisiones correctas, cosa Claro. que también es un gran reto. Roberto, ha sido verdaderamente un privilegio escucharte en esta nueva serie, Gracias, Jorge. en esta nueva temporada de Diálogos Metropolitanos. Nos dejas muchos temas para analizar, para seguir viendo cómo debemos todos construir estas ciudades del futuro y cómo debemos apropiárnosla, cómo apropiarnos el espacio público, cómo hacer nuestra la ciudad y defenderla en lo que mejor le puede ocurrir. Compártenos alguna reflexión final de tu trabajo, de tu experiencia, que es muy vasta, y también, por supuesto, tus redes sociales para que la gente de Cadena Radio también pueda seguirte. Bueno, en general me van a encontrar como Rey Peatón MX en el caso de Twitter, Rey Peatón en el caso de Instagram, Roberto Remes ahí sí en el caso de YouTube. Y ahí hemos estado subiendo las mesas de trabajo de innovación y ciudades del futuro. Y como reflexión yo diría, o sea, sí necesitamos soñar mucho más nuestras ciudades y nuestros barrios. Nuestros barrios también es muy importante, no es nada más cómo imagino mi ciudad, sino cómo imagino mi barrio. Y particularmente barrios que no son modelo, es decir, no es donde llega el turismo, no es donde se genera el empleo, sino que normalmente los barrios populares requieren mucha mejora porque fueron hechos de una manera casuística, ¿no? No planeada, etcétera. Pues esos son los espacios que justamente tenemos que empezar a pensar distinto. Claro, Eh, yo no puedo tener la solución mágica, la tienen los que los habitan. así es. Y eso implica que todos debemos de contribuir, participar, opinar y ser consecuentes con las decisiones que tomamos como ciudadanos. Ha sido un privilegio que nos acompañes hoy en esta emisión de Diálogos Metropolitanos en cadena radio, de Cadena Política. Te quiero agradecer mucho, Roberto, tu tiempo y que, bueno, también en tus redes sociales todos los martes a la una nos ayudes a compartir la diferente Claro temática que que sí. vamos a estar abordando en estos diálogos metropolitanos. Y yo no quiero dejar de agradecerte a ti, pero también agradecerle en forma muy especial a todos los que sintonizan Cadena Radio los martes a la una en este su programa Diálogos Metropolitanos, muy reconocido con el favor de su atención y por supuesto hoy martes quedamos con una cita para vernos en el siguiente, aquí en una emisión más de Diálogos Metropolitanos. Muchas gracias, gracias Roberto, Gracias, Pablo. gracias a nuestra amable audiencia que nos sigue de manera muy puntual todos los martes a la una de la tarde. Muchas gracias, excelente tarde. Gracias. Toma rico.